Son las 7 de la mañana, 10 minutos, 7:10. Tenemos una temperatura de 13 grados aquí en la capital mexicana. Una de las noticias que desde hace tiempo se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos años en los medios de comunicación es que cada vez que hay ejecuciones por parte del crimen organizado contra población civil, aparentemente hay grupos de migrantes que caen en manos del crimen organizado, algunos de ellos son ejecutados. Se acuerda que ha habido pasajes donde bajan a los migrantes de este famoso tren conocido como La Bestia, que corre desde la zona de la frontera sur y llega hasta la frontera norte, para que los migrantes, en su afán por llegar a Estados Unidos, lo aborden y ya en el tren los bajan a la fuerza grupos de sicarios, los desaparecen, aparecen ya ejecutados, muertos, algunos salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses. Bueno, pues hace unas horas, la organización civil México Unido contra la Delincuencia habló sobre este fenómeno, el secuestro de migrantes, que ha sido un tema crucial a tratar en materia de defensa a los derechos humanos y que para México Unido contra la Delincuencia es un tema que ha sido ignorado tanto por autoridades federales como estatales. Se presentó un informe en materia de secuestro a migrantes y bueno, pues voy a platicar esta mañana con Carlos Mendoza, que es consejero consultivo de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo está, don Carlos? Me da gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Martín. A ti y a tu auditorio, es un placer estar contigo. Gracias. ¿Qué información tienen ustedes allí en México Unido contra la Delincuencia sobre este problema que lleva ya algunos años registrándose en el país y que, como se ha denunciado, pues las autoridades federales y estatales no le ponen atención o de plano han ignorado parte de toda esta problemática que están viviendo los migrantes, sobre todo en la frontera sur de nuestro país? En efecto, Martín, algo que nosotros hemos identificado desde hace algún tiempo, tú ya lo advertías, constantemente escuchamos noticias en las que se involucran a los migrantes en una serie de hechos lamentables e ilícitos en su camino, pues por buscar mejores opciones de vida en la frontera norte. Y la Comisión de Derechos Humanos realizó, tanto en 2009 como en 2010, un par de investigaciones y reportes donde daba cuenta de cifras que son verdaderamente alarmantes. En periodos semestrales del primer año había registrado aproximadamente 10,000 casos y en el segundo de los casos fueron poco más de 11,000. En periodos semestrales quiere decir que estamos hablando de cifras duplicadas. Y esto pues lo documentaron de manera creo que muy profesional y muy adecuada, con testimonios de los propios migrantes que daban cuenta de esta serie de prácticas que tú bien acabas de comentar. También hemos consultado una serie de reportes académicos pues que identifican los huecos que hay en la ley, los huecos institucionales. Pero algo que nosotros pensamos que faltaba todavía era escuchar a la propia autoridad, qué estaba haciendo y cómo estaba registrando esta problemática tan grave, pues para tener cierto tipo de garantías de que se estaba teniendo una respuesta institucional. Y entonces nos dimos a la tarea de preguntarles directamente a ellos, a quienes la Comisión de Derechos Humanos señala que son las instituciones, en el caso federal, porque es un problema que no solamente es exclusivo ni de un orden de gobierno ni de un partido, porque hace señalamientos también a las entidades. En el caso de las instituciones federales fue a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal, a la PGR, al Instituto de Migración, y en el caso de los estados lo hicimos a los que concentran 7, la gran mayoría de estos casos, de estos abusos, que son principalmente 3 entidades muy concentradas, que son Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, pero también hay muchas otras como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, que están muy identificadas en donde se están cometiendo este tipo de abusos. Y las respuestas que obtuvimos por parte de las instituciones fueron verdaderamente lamentables.
Desde algunas que simple y sencillamente no respondieron, como el caso de la Policía Federal, no respondió a los cuestionamientos que les hicimos vía ley de transparencia, otras que rechazaban los hechos, que decían, pues no tengo ningún tipo de registro, no, pregúntale mejor a otra dependencia, unas más que nos daban información que era contradictoria, que las cifras no correspondían entre sus propias áreas, otras más que definitivamente decían, daban largas a la entrega de la información, y pues esto lo que ocasionó obviamente fue pues una gran molestia. Vemos que hay un gran vacío, que no se le da la importancia debida. Incluso tenemos conocimiento que ante los reportes de la Comisión de Derechos Humanos, la primera reacción fue cuestionar el reporte, cuestionar las cifras, cuestionar la metodología, y como desde su punto de vista tenía algunas inconsistencias, pues entonces no hicieron nada para atender esta grave problemática, y eso es muy lamentable. Sí. De ahí parte entonces el que se presente este informe por parte de México Unido contra la Delincuencia, en donde se denuncia precisamente lo que usted me dice, Carlos, la falta de transparencia, el deslinde de responsabilidades, la falta de definición y aplicación incluso de políticas públicas que estén encaminadas a atacar las raíces de este delito, ¿no? En efecto, porque las preguntas que les formulamos fue no solo cuántos casos tenían registrados, sino también dos aspectos que son muy importantes. La Comisión de Derechos Humanos señala que hay el involucramiento de algunas autoridades, particularmente de algunos funcionarios del Instituto de Migración, y sin duda también de algunas policías locales. Y entonces, en el caso de migración, lo que nos dieron a conocer fue que las medidas correctivas que habían tomado para atender esta problemática fue únicamente mover de adscripción a algunos de los funcionarios correspondientes. Esa fue toda la reacción, esa fue toda la medida correctiva que ellos emprendieron. Y lo cual nos parece sin duda que es lamentable. Claro. Y por el otro lado les preguntamos también qué acciones preventivas estaban llevando a cabo para darle a conocer a la población, tanto migrante como nacional, pues algunas acciones que debían tomar para tratar de evitar esta problemática, y a su vez a las instituciones locales para que pudieran capacitar de mejor manera a sus funcionarios para atender correctamente la problemática. Y ahí nos encontramos que prácticamente ninguno está llevando a cabo acciones de esta naturaleza. Entonces ellos mismos hacen un acto de mea culpa sin darse cuenta de las dimensiones de lo que estaban contestando. Bueno, ¿qué se hace con este informe? Ya lo presentaron ustedes, ¿qué esperan? ¿Qué sigue después de esto, don Carlos? Pues lo que estamos esperando son dos cosas. En primer lugar, que a pesar de que esta administración federal está por concluir, pero tienen que tomar acciones inmediatas, porque estamos hablando de una crisis humanitaria. Estamos hablando de un problema de tal dimensión que tienen que emprender pues medidas correctivas de forma inmediata. ¿Cuáles? Pues las que tengan que realizar, tienen que darle mayores protecciones a los derechos humanos tanto de la población migrante, que aquí debo señalar, no solamente son migrantes extranjeros de Centroamérica, de los países hermanos, sino también son en muchos casos nacionales, claro, que en su búsqueda por mejores opciones, pues obviamente dejan papeles, los pocos ahorros que han logrado hacer los invierten para poder garantizar este curso hacia la frontera norte, y entonces también estamos hablando de personas de nuestra misma nacionalidad. Entonces, esto es lo que ellos tienen que hacer, actuar de manera inmediata. Y en segundo lugar, es un llamado para la próxima administración del presidente electo para que identifique este tema como un tema prioritario. Como un tema prioritario no solo por las grandes dimensiones y porque es una afectación sin duda terrible, porque el delito de secuestro es uno de los que más laceran a las personas y dejan marcadas por toda la vida, sino porque alrededor de este delito ocurren muchísimos más. Ocurren homicidios, ocurren vejaciones sexuales, ocurre el delito de trata,
ocurre el delito de tráfico de órganos y de personas. Sí. Entonces es un centro de gravedad de muchos otros aspectos ilegales que estamos sin duda inquietos y que tienen afectación no solamente para los que están pasando por cierto tipo de comunidades, sino para las comunidades propias, porque ahí se asientan las bandas de delincuentes. Bueno, pues le agradezco, don Carlos, que nos amplíe esta información que se dio a conocer hace unas horas y sobre todo pues la trascendencia que pueda tener esto para la propia autoridad, pero principalmente para reforzar o para implementar políticas que dentro de la defensa a los derechos humanos pues se fijen en este problema que lamentablemente se ha ido recrudeciendo con el paso del tiempo, a raíz precisamente de toda esta situación que hemos registrado en el país con las bandas criminales, sobre todo sicarios del crimen organizado, que incluso tratan de reclutar entre los migrantes a personas que puedan incorporarse a sus organizaciones criminales, ¿no? Bueno, se nos cortó la comunicación, pero prácticamente está dicho todo. Esto se presentó el pasado 25 de septiembre, un informe de México Unido contra la Delincuencia sobre el secuestro a migrantes, basado en información pública, basado en los informes que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el año 2009 y el año 2011. Son las 7:22, 7 de la mañana, 22 minutos, 13 grados la temperatura. Volvemos.